Chema, conversaciones que despiertan, transforman y trascienden. ¿Cuándo tiene sentido contratar a un consultor? Hoy vinimos a responder preguntas en una conversación extraordinaria que despierta, transforma y trasciende. Pero antes, recuerden que yo soy Rangelis Robert. Y yo, Eduardo Esteves. Y juntos somos... Chema, alabado sea Dios. Otro episodio, señores. Estamos aquí, señores. Y un episodio muy especial porque nos han escrito y nos han hecho muchas preguntas y dentro de esas preguntas nos llevan a este tema tan poderosamente extraordinario que es acerca de la consultoría empresarial y su valor para el crecimiento de las pymes. Pero hoy no vamos a hablar con cualquier persona, sino que tenemos a una persona dominicano de pura cepa con más de 15 años de experiencia ejecutiva acompañando a las pymes en su desarrollo, tanto en la parte financiera, en la parte empresarial, comercial, para que puedan tener de la mano a un experto en su crecimiento. Estamos hablando del señor Andrés Rojas. Un fuerte aplauso. Wow. Pero le están diciendo a Andrés Rojas y lo están como señor, como todo. Señores, aparte de que él es lo que todos dijeron ahí, consultor y todo, es mi hermano, mi amigo. Mi amigo, para que usted, yo no me rodeo cualquier cosa, señores, perdónenme. Pero, Amado, déjame seguirte contando un poco. Pues cuente. ¿Qué pasa? Que Dijimos que el que va a lucir aquí es el invitado. Pero es que no puedo, porque es una persona que queremos mucho, que tenemos mucho aprecio y que valoramos su trabajo y no podemos dejarlo pasar. Está bien, dele. Pues te cuento que Andrés, y ya luego lo va a decir con esas preguntas, porque hoy es una sección de preguntas y respuestas, tiene más de 17 años liderando proyectos de acompañamiento y también es docente universitario. Oh. Y además de todo eso, es fundador y director de Galaxy Consulting Group. Y hoy nos va a regalar, porque es un regalo, dice la palabra que dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido, y nos va a hacer ese regalo. Así que bienvenidos a Chema. Andrés, mi hermano, bienvenido, de verdad. Qué bueno tenerte por aquí. Edward y Vanessa, muchísimas gracias a ustedes por la gentileza de invitarme. Para mí es un honor, un gusto, porque como dijo Edward, ustedes son como mis hermanos. Amén. Ya tenemos muchos años de amistad. Pero también colegas en el área profesional, de modo que agradezco la invitación y espero que el contenido sea útil para su audiencia. Eso es así, Andrés. Mi hermano, ustedes saben que aquí para nosotros poder aprovechar el tiempo, tenemos que comenzar de una vez, porque muchas veces esas personas que están ahí necesitan educarse. Este es un podcast que lo primero que no es lineal, Andrés, sino que venimos a educar, a enseñar, a que las personas crezcan con nosotros, y así mismo como si ven el loguito es un hombre, una persona floreciendo, así nosotros queremos que cada uno de los que están con nosotros florezcan y puedan aprender del contenido de cada profesional que viene aquí. Claro, hay testimonios, pero también, aparte de tu testimonio, también es bueno educarlo. ¿Y en dónde? Así mismo, como hablaba Rangel y Vanessa, hablamos de pymes, como han subido muchísimos emprendedores ahora. Y yo quisiera saber, antes de comenzar, Andrés, ¿cuándo es, como Vanessa inició, cuándo es que tiene sentido contratar a un consultor y qué valor realmente aporta una pyme aquí en República Dominicana, porque estamos en Dominicana ahora mismo? Claro que sí, claro que sí. Excelente pregunta. Quiero hacerlo brevemente como una introducción sobre ¿qué es un consultor? Porque la gente a veces tiene como una idea un poco confusa. Ok, a mí me gusta describirlo con una analogía que yo utilizo. Los consultores somos a las empresas lo que son los médicos a los pacientes, ¿verdad? Uno se siente a veces síntomas de cosas que no duerme bien, no come bien, entonces va donde el médico. Y el médico no sabe lo que tú tienes hasta que conversa contigo. Entonces tú le das esos síntomas que estás sintiendo y el doctor entonces te indica una analítica, un laboratorio. Eso es el levantamiento de datos, de información. Listo. Luego te dice que le lleve esa analítica en unos días y cuando él la analiza, entonces te diagnostica. Ya sabe el problema que tiene, pero también te hace un pronóstico, que no es más que la receta, ¿verdad? El tratamiento que te va a aplicar para que esos síntomas mejoren o se sanen. Luego tú vuelves en un tiempo de que te has tomado el medicamento y él te pregunta que cómo te sientes. Entonces tú le dices, bueno, doctor, yo me siento más o menos igual, no he mejorado mucho. ¿Te tomaste el medicamento? No, yo lo paré. Ah, bueno, entonces ya. Vamos a revisarte de nuevo por si acaso, Correcto. a ver hasta dónde llegamos. Bueno, los consultores hacemos eso con las empresas. Nosotros nos acercamos a solicitud de las empresas, ¿verdad? O porque hagamos un contacto previo
Y nos sentamos siempre con los encargados, los dueños o los gerentes para saber cuáles cosas le preocupan de su negocio. Y una vez que hemos llegado a algún acuerdo, ¿verdad? Que se firma un contrato de servicios, entonces nos dedicamos a hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico es como la analítica que hablaba del doctor hace un momentito, ¿verdad? Hacemos un levantamiento de información, que no es más que recolectar datos, informaciones, entrevistas y conversaciones con ejecutivos y encargados, para entonces tener un diagnóstico más claro, una situación más clara de en qué lugar se encuentra la empresa y qué cosas son una amenaza para la empresa. Igualmente, también cuáles cosas son fortalezas. En función de ese diagnóstico, entonces elaboramos un plan de acción que lo acompañamos a las empresas en la implementación de esos planes durante el periodo de tiempo que hayamos acordado. Luego medimos los resultados de esos planes y cerramos el proyecto a satisfacción de los clientes. Bueno, pues eso es lo que hacemos los consultores, ¿sí? Acompañamos a las empresas a llegar al siguiente nivel, a mejorar su desempeño. ¿Y qué valor, perdón, la segunda parte de tu pregunta era, qué valor tiene eso para las pymes en República Dominicana? Para que tengamos una idea, lo voy a respaldar con datos. En República Dominicana hay aproximadamente 2 millones de empresas formales registradas, ¿sí? 2 millones de empresas. Correcto. De ellas, el 98% son MIPYMES, es decir, micro, pequeñas y medianas empresas. Ese es el acrónimo, MIPYMES, ¿verdad? ¿Y cómo se clasifican? Bueno, las micro son aquellas empresas que tienen entre 1 y 10 empleados y que sus ventas no excedan 6.1 millones de pesos anuales. Las pequeñas son aquellas empresas que están entre 11 y 50 empleados, colaboradores, cuyas ventas no excedan 61.5 millones de pesos anuales. Y las medianas son empresas que están entre los 51 y 150 empleados y cuyas ventas no excedan 230 millones de pesos anuales. Es decir, ahí están las tres categorías de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas. Después de ahí ya son las grandes empresas o los grandes contribuyentes. Entonces se clasifican en función de cantidad de empleados y niveles de ventas. Entonces, el peso que tienen las pymes o las MIPYMES en la economía de República Dominicana es tan importante que representa el 38,6% del PIB, pero generan el 54.1% del empleo formal. Wow. Esos son casi 2 millones de empleos formales. Es decir, que ese grupo de empresas, perdón, tiene un impacto olímpico en la economía, en el PIB de la República Dominicana. De ahí que es importante que se dejen acompañar en su proceso de crecimiento y de evolución por profesionales que lo pueden ayudar a lograr esas metas. Déjame ver si voy entendiendo, Andrés. Entonces de ahí es que viene y tenemos que tratar entonces cuando hablamos de consultorías empresariales. Ahí es que entra eso. Pero una cosa, me sorprende mucho que tú a través de datos respaldes primero la importancia de la consultoría y luego sobre todas las cosas desgloses también el término de pymes, porque nosotros lo hemos escuchado, pero no sabíamos el impacto tan directo a la economía de la República Dominicana. Y ahora tú, mi amado, te dice, ok, ¿qué importancia tiene esa consultoría sobre las MIPYMES? Pero yo también agrego algo a esa pregunta y es que muchas veces entendemos que solamente podemos contratar a un consultor cuando son empresas grandes empresarios. Sí, esa es la concepción que tiene muchas personas que he abordado, que he hablado. Entonces, ¿qué beneficios puede obtener esa MIPYME al contratar un consultor? Y si realmente a nivel de costos es factible hacerlo. Yo creo, Andrés, disculpa que interrumpa, yo creo que es algo mental que tenemos. Como MIPYME, tú hablaste de los términos y muchas veces nosotros creemos, no, yo lo que tengo son 10 o 15 empleados. Yo no necesito a nadie que me asesore. Y ahí es que yo creo que viene el problema, ¿verdad, Andrés? Claro que sí. Y tú hacías una pregunta hace un momentito, que ¿cuándo es el momento oportuno para contratar al consultor? Lo ideal es que sea antes de la crisis, antes de que haya un problema, ¿verdad? O una amenaza que ponga en riesgo la empresa. Eso es lo ideal, que sea antes. Pero regularmente en República Dominicana la cultura es que llaman cuando ya están en un problema. ¿Y cuáles problemas son los más típicos que hay en las MIPYMES en República Dominicana? El tema financiero, gestión de las finanzas. La mayoría de los emprendedores dominicanos son emprendedores, ¿cómo se dice? Emprendedores que son espontáneos, que no se formaron como empresarios, ¿de acuerdo? Entonces tienen el tema de debilidad de gestión financiera. Cómo manejar los recursos, los indicadores financieros, qué significa la liquidez, nivel de endeudamiento, rentabilidad, eficiencia, etcétera. Pero luego hay otro punto y es que la mayoría de empresarios MIPYME de República Dominicana son muy operativos. Es decir, ellos lo hacen todo.
desde abrir el negocio hasta cerrarlo. Ellos tienen que ver con todo. Eso no le permite a ellos ver su negocio con un punto de vista estratégico. Estratégico, está muy Administrar, operativo. correcto, su negocio de un punto de vista estratégico, pensar y ver a largo plazo. ¿Tú entiendes que esas MIPYMES deberían crecer con un asesor? De hecho, ese es el objetivo de tener un asesor. Es para respaldar ese crecimiento, que sea un crecimiento orgánico, que no sea un crecimiento espontáneo por suerte, ¿no? Que llegue por suerte, orgánico, no. Tiene que ser trabajado, tiene que haber un plan, tiene que haber una visión, porque todo lo que comienza bien, termina bien. Y las grandes empresas, ¿cómo llegaron a ser grandes? Porque empezaron. Porque comenzaron con una visión, con una misión, se hicieron acompañar por personas que lo ayudaron en el proceso de crecimiento y expansión. Y respondiendo a tu pregunta anterior sobre el tema de que la gente le huye mucho a eso, por el tema del costo, porque al escuchar la palabra asesor, sí, creen que es caro. No, porque va a depender primero del tamaño de empresa, el tamaño del proyecto y cuáles son las necesidades que tú tienes. Porque las empresas no tienen problema en todas sus áreas. Hay una o dos o tres que son las áreas que tienen riesgo y que hay que acompañar para ayudar a mejorar. Y hay presupuesto para todas las empresas. Así como hay productos de lujo y hay productos económicos en la misma categoría, un reloj Casio da la misma hora que un Rolex, ¿verdad? Sin embargo, tienen precios distintos, pero ambos cumplen la misma función, que es dar la hora, ¿de acuerdo? Entonces, así mismo en nuestro negocio, en nuestra industria, los servicios que ofrecemos también tienen escala en función del tamaño de las empresas y las necesidades de servicio que tengan las pymes. Me llama la atención algo, Rangelis, y es algo. Él, al principio, él dio muchos números. Yo quiero llevarle a él con esta misma pregunta, con los números, me voy para los números. ¿Qué por ciento de personas con ese rubro o que de empresas, MIPYMES, en el rango de MIPYMES, tienen Acuérdate que él estableció claramente la diferencia entre una micro, una pequeña, ¿verdad? Sí. Y una mediana. O sea que aquí estamos vamos aprendiendo. Yo voy a le voy a ligar todo. ¿Cuál es el porciento de esas empresas que realmente tienen asesor? Y ¿por qué? Ya tú dijiste algo particular que el monto, pero ¿por qué más tú entiendes que ellos no se acercan a ti para que tú lo puedas asesorar en esas empresas? Muy bien, muy buena pregunta. No te lo puedo dar con un dato preciso porque no tengo ese estudio, es decir, no existe. No puedo medir algo que yo no tengo. Sin embargo, en función de la experiencia, yo te puedo decir así, a grosso modo, que el 3%, el 2% de las empresas tienen un consultor, tienen un asesor. Y es cuando ya han pasado de pequeña a mediana empresa. ¿Y por qué? Primero, porque las empresas tienen esa mala costumbre de que un consultor, un asesor es un costo o es un gasto innecesario. Primer error. ¿Por qué? Porque luego te das cuenta que los problemas que te ayuda a evitar un consultor y las mejoras que puede ayudarte a alcanzar en tu negocio significan una fracción en beneficio que vas a obtener lo que tú le vas a pagar a él. ¿De acuerdo? Pero una de las barreras más grandes que le evita a los empresarios dominicanos de esa categoría contratar asesores es que el dueño siente que sin él no funciona el negocio, que es él que lo tiene que dirigir. Esa es otra situación. Sí, esa cultura de que si él no lo hace, no está bien hecho. Y dos, otra cosa por la que le conviene es que las empresas MIPYME no tienen los recursos para contratar expertos en todas las áreas, es decir, para contratar gerentes de alto nivel académico con trayectoria empresarial ejecutiva, no tienen cómo pagarle esos salarios. Entonces, los consultores, tú pagas una vez el servicio, pero te queda con el beneficio para siempre de esos trabajos, de esos planes que van a quedar corriendo en la empresa, esas mejoras que se hacen y que luego se pueden monitorear cada cierto tiempo. Pero las dos barreras más típicas es que el MIPYME, el empresario MIPYME, cree que sin él no funciona el negocio, número uno. Y número dos, el miedo a que es un gasto, que no es algo que se necesite. Pero cuando ya están metidos en las crisis, algo que me he visto por experiencia, entonces se dan cuenta que lo debieron haber hecho antes, porque ya han perdido en esa espera o en esa duda, en esa negativa, ya han perdido 10 o 20 veces lo que le iban a pagar al consultor. Tú sabes que tengo, ahora me surge la siguiente inquietud. Por ejemplo, yo he visitado tus redes, veo que tú no solamente acompañas a la empresa en la parte que no se ve, sino que tú te ocupas y te preocupas por dar contenido de valor en tus redes, dar tips, recomendaciones. Y en estos días vi que precisamente estabas con una empresa
acompañándoles en una celebración muy hermosa de reconocimiento a sus colaboradores. ¿Cuál es el alcance que tiene Galaxy? ¿Es solamente enfocado a ventas, enfocado a recursos humanos? O sea, ¿cuál es el alcance? Me quitaste la palabra. Porque yo tengo amigos que están ahora iniciando con emprendimientos y sería importante que sepamos cuál es el alcance de ustedes para ver si nadie sabe si necesitamos ese acompañamiento. Sí. ¿Le puedo agregar algo ahí? Claro que sí, hombre. Realmente, a la misma pregunta, no se vaya a esa pregunta, ¿eh? Realmente el consultor tiene que saber Todo. todo. Bueno, hay consultores en distintas áreas del saber que son expertos en áreas específicas. Finanzas, comercial, en operaciones, gestión humana, logística. Nadie lo sabe todo. Lo que hacemos las firmas de consultoría es que nos hacemos acompañar de colaboradores expertos en distintas áreas, porque no somos sábelo todo y tampoco queremos hacer eso. Sin embargo, en el caso nuestro, para responder tu pregunta, en Galaxy Consulting Group, manejamos todas las áreas de una empresa, desde gestión humana, finanzas, ventas, operaciones, impuestos, contabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque nos acompañamos también de un equipo de profesionales que son expertos cada uno en su área. Es decir, hay especialización del trabajo y luego en los proyectos que lo requieren hacemos división de trabajo, de tareas y asignamos personas a las áreas específicas en función de la necesidad de la empresa. ¿De acuerdo? De modo que sí, nosotros cubrimos un abanico bastante amplio de servicios que requieren las empresas y la parte inicial de tu pregunta, también formamos parte con las empresas. El acompañamiento es parte de nuestra filosofía, tanto de cómo se van a hacer las cosas hasta ver el resultado. Si el resultado que va ocurriendo no es el esperado, nosotros estamos ahí para ayudar a enderezar los asuntos hasta que se logre el objetivo que se planteó. Y hemos tenido la fortuna, claro, de contar con empresas que también valoran mucho, que son la antítesis de lo anterior que mencionaba. Sí nos ha tocado la dicha de contar con empresarios que valoran mucho y respetan mucho el trabajo que hacemos y nos integran junto con sus colaboradores en actividades de gestión humana que forman parte también de lograr los objetivos que ellos se plantean y nos hacen integrarnos. Algo que nosotros valoramos mucho y apreciamos. Que de hecho eso fue lo que más me impresionó, porque a veces tú ves la figura del consultor como alguien externo, incluso cuando se diagrama, se pone fuera de la organización y a veces ni siquiera llegamos a conocer a esa persona que está dando asesoría o acompañamiento, pero que seas parte de esa organización y que el colaborador te vea y que tú digas, wow, pero esa es la persona que me saluda en el pasillo, esa es la persona que me encontré. Es importante, como tú decías, lograr ese acompañamiento, que te hagan parte de eso. Y la verdad que te felicitamos. Muchas gracias. Mira, Andrés, yo te dije que yo no me rodeo de cualquier cosa, cielo. Perdónenme. Pero yo quiero, Andrés, aparte de ese punto de lo que Rangeli estaba hablando ahí, hay momentos que las empresas que te han contratado a ti, suponiendo, para esas personas que no van a escuchar y no escucharán en su tiempo, ¿qué tiempo, vamos a decirlo así, que tú no puedas poner un ejemplo de ese tipo de empresa que tú hayas encontrado una situación X y que puedas, ¿cuál es el resultado? Suponiendo, tú me dices, no, yo lo encontré en 1% y en tanto tiempo yo pude hacer esto y esto y esto dentro del tema. Y yo sé que en un tiempo estaba así. ¿Por qué? Una buena práctica. Exactamente. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona que esté totalmente en la quiebra, que te contrate hoy, pero ya tienes 7, 8 años ya en el mercado, dice, no, conmigo ya no hay esperanza. ¿Tú me entiendes? ¿Cuál es la esperanza de esas empresas cuando a ti te contratan? Cuando contratan a Galaxy. ¿Cuál es ese tiempo? No sé si me doy a entender con la pregunta, ¿verdad? Sí, la expectativa de respuesta. Exactamente. O de resultado. Porque a veces nosotros como dominicanos nos desesperamos en el tiempo. Sí. Nos desesperamos. Esa es una de las cosas que siempre conversamos cuando nos entrevistamos con los empresarios antes de hacer los contratos del servicio. Primero es cuáles son las cosas que le preocupan, qué problemas usted entiende que son una amenaza en su negocio, cuáles son las áreas en las que usted necesita que nos involucremos, qué está pasando actualmente para entonces uno proyectar el tiempo que el proyecto va a tomar para ejecutarse, ¿sí? No hay una garantía 100% de que termine en el tiempo que se prevé, porque regularmente siempre encontramos cosas que no estaban a la vista ni siquiera del dueño, que él no lo sabía, y se descubren en el proceso. Y eso entonces
necesita que se prolongue un poco más, pero regularmente, 90% de los casos nosotros terminamos en el tiempo que se estipula. Y como lo dije al principio, va a variar mucho. Hay proyectos de 3 meses, hay proyectos de 6 meses, hay proyectos de 1 año. Y se establecen indicadores de desempeño para medir si lo que estamos haciendo está agregando valor a la empresa en función de la situación que nosotros encontramos. Se hace un punto de partida, ¿de acuerdo? Si vamos a trabajar en el área financiera, entonces hacemos una evaluación de indicadores financieros, ¿sí? Liquidez, endeudamiento, eficiencia, rentabilidad, márgenes, costos, gastos, etc. Si es en el área comercial, crecimiento de las ventas, evolución de las ventas por categoría de producto, por zona, por vendedor, un sinnúmero de indicadores que se establecen en el punto de partida para luego medir si vamos progresando, si nos estamos dirigiendo al objetivo que planteamos. Y cuando entregamos el proyecto, al final del tiempo que se estableció, tiene que haberse visto ya un resultado real, medible. Por eso hay que definir los KPI o los indicadores de desempeño. Y el tiempo, como dije, va a variar en función del tamaño de la empresa y de las cosas que descubramos una vez que estemos dentro. Porque una cosa es la que te dicen los dueños. Exacto. Pero muchas veces ellos mismos ignoran los problemas que hay dentro. Hemos tenido experiencia con casos de empresas que una vez que entramos, hemos tenido que abortarlo el proyecto. Porque no son viables, como tú decías. Ya no hay forma, ya no hay nada que hacer. Primero porque la mayoría, en esos casos, ocultan información que no quieren que la sepa ni el consultor. Claro. Entonces es como usted ir al médico, como dije al principio. Si usted va a consultar, si le oculta los síntomas a su doctor, no hay forma que él lo pueda ayudar a curarse, porque usted no está siendo honesto con las informaciones. Pues nos ha pasado eso. Una vez que hemos entrado al proyecto, hemos descubierto cosas que no se plantearon el día del acuerdo. Y bueno, hemos tenido que llegar a arreglo de que no podemos continuarlo, porque sabemos que no vamos a llegar a puerto seguro, porque ya no hay salida. Ya es demasiado tarde cuando nos han llamado. Y lo que hemos hecho es dejar sin efecto el contrato. Andrés, tú eres el resultado, y así Galaxy contigo, es el resultado de un sueño. ¿En qué momento Andrés despertó y dijo, yo tengo que ayudar a las pymes? Mira cómo se te ilumina el rostro. Porque nadie dice, yo voy a ser consultor. Hay algo detrás. O sea, ¿qué te despertó? ¿Qué te motivó? O sea, ¿cuál es tu pasión? Claro. ¿Qué tú persigues? Aparte, claro, del objetivo de cada uno de lo que trabajamos, pero ¿qué tú persigues? Pensando en Andrés, me la pusieron en China. Esto no estaba en el guión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Al contrario, te voy a sorprender, mi hermano. Dale. Esa es la pregunta que más me ha gustado de la noche. Oye, eso. Sí. Véame, no sabía, habíamos comenzado por ahí. Te lo explico, Vanessa, muy sencillo. Primero, mi primer proyecto de vida era que yo quería ser pelotero, beisbolista. ¿En serio? Sí, yo me dediqué a eso por muchos años. No logré firmar como pelotero profesional, pero la vida no se detuvo ahí. Entonces, luego me fui a los estudios, a la universidad. Pero, la razón principal es porque yo fui emprendedor. Hace 18 años atrás yo abrí mi primera empresa, que creo que fue cuando conocí a Edward por allá, por el 2009-2010. Más o menos por ahí. Donde nuestro hermano Sandy era mi asesor contable y de impuestos. Perfecto. Entonces, yo abrí mi primera empresa con 36 años. 9 años después de haberla abierto, tuve que cerrarla. Quebré por muchas razones que hoy conozco por la experiencia adquirida. En ese momento era muy joven. No tenía la capacidad que tengo ahora, ni el conocimiento ni la experiencia acumulada. Y el modelo de negocio en el que yo me metí era complejo, ¿sí? No voy a entrar en detalle. Esa experiencia de emprender y fallar, pero también una dilatada carrera trabajando para empresas privadas, en posiciones ejecutivas también, empresas grandes e importantes de este país, líderes todas en su renglón. Esa experiencia de fallar en mi primer emprendimiento me hizo asumir una responsabilidad. Debo prepararme mejor para el siguiente intento. Porque eso no quiere decir que un fracaso no es el fin. Como dijo Churchill, el fracaso no es definitivo, ni el éxito tampoco. Sin embargo, eso me hizo asumir una actitud de me voy a preparar para el siguiente intento. Acumulé experiencia trabajando en el sector privado de nuevo, volví a trabajar al sector privado, seguí capacitándome, aprendiendo nuevas cosas en el área ejecutiva, en el área gerencial, y luego de la pandemia, en el 2021, es que tomo la decisión. Ya tenía 48, 49 años, ya mis hijos estaban grandes, adultos, ya se estaban graduando de la universidad. Dije, este es el mejor momento para emprender lo que yo quiero hacer. Que esto realmente, como tú decías, es lo que me apasiona. 1, porque es mi carrera. 2, porque me gusta. Y 3, porque de esto vivimos también.
Sobre todo. Pero encuentro una gran satisfacción, que era lo que Vanessa, creo que ahí estaba el key de tu pregunta. Encuentro una gran satisfacción en ver que cuando vamos a una empresa y la encontramos con una situación de amenaza, 6 meses después, un año después, nosotros entregamos el proyecto, salimos y vemos a la empresa crecer, desarrollarse y estabilizarse. Me da mucha satisfacción de poder ayudar a emprendedores para evitar esa experiencia que yo viví. No quisiera verlos a ellos pasar por eso, porque una quiebra empresarial tiene un impacto no solo financiero en la vida de las personas, emocional, psicológico, impacta el matrimonio, impacta tu estado anímico, en fin, yo sé lo duro que es. Y basado en esa experiencia, más mi trayectoria como ejecutivo de muchas empresas privadas del país, me hizo ir a este modelo de negocio que tenemos hoy en día, que es Galaxy Consulting Group. Dios mío. Mira, ya. Mejor cierre no pudimos Sí, tener. el tiempo no sé cómo fue que pasó tan rápido. Pero, Andrés, yo quisiera, antes de despedirnos, que así mismo, como tú tuviste ese sueño, no se te dio de ser pelotero, y viste y enganchaste con esta actividad, con ayudar a esas personas a levantarse por lo mismo que tú viviste, ¿qué tú le dirías sobre dos cosas? Sobre la consultoría, ¿cómo tú animarías a esas personas que no tienen una consultoría y se están viendo, pero sobre todo, ¿qué tú le dirías a esos emprendedores también en este momento, escuchando las vivencias tuyas, pero también quisiera que lo hicieras como Andrés Rojas, pero también quisiera que lo hiciera como el asesor Andrés Rojas? Muy bueno. Quiero, sí, compartir esa reflexión y voy a apelar a una frase de Mahatma Gandhi que dice: nuestra recompensa no está en el resultado, sino en el esfuerzo. Un esfuerzo total es una victoria completa. Es decir, muchas veces estamos más enfocados en el resultado que en el trayecto, en el esfuerzo que debemos hacer, la disciplina, el enfoque, la dedicación y la visión para que la meta luego llegue a un puerto seguro, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces el emprendimiento, que de hecho hay un sinónimo para la palabra emprendimiento, que es riesgo. Una vez que decidimos, el simple hecho de tomar la decisión de emprender ya es un riesgo. Entonces luego vienen otros riesgos que son financieros, de inversión, ya ese capital sea propio, sea prestado, sea de la familia, sea de los ahorros. Hay riesgo y ese riesgo debe ser calculado. Y la mayoría de las veces los emprendimientos nacen sin ningún plan, solo por una emoción o un sueño, que no está mal. Todas las ideas grandes del mundo nacieron de un sueño, de una visión de alguien, pero eso hay que estructurarlo, hay que darle forma. Y si uno no es capaz de hacerlo, entonces hay que ser humilde y buscar ayuda. Wow. Y esa ayuda regularmente va a ser recompensada, porque lo que te puede aportar una persona que ya ha pasado por donde tú vas a comenzar, que tiene la experiencia, que tiene los conocimientos, que tiene las herramientas, que tiene las habilidades, esos resultados regularmente van a multiplicar por 10 o por 20 el costo de la inversión que se hace en un consultor. Gloria a Dios. ¿Cuánto hemos aprendido en esta conversación poderosa? Andrés, el tiempo ha pasado volando, pero tenemos tantas cosas que hemos aprendido que nos encantaría en otra ocasión tener, claro, la dicha de tenerte nuevamente con nosotros. No queremos despedir este episodio sin antes nuevamente darte las gracias por tu tiempo y sobre todo por compartir, pues gracias a todo eso y abrir tu corazón, porque wow, no sabíamos que tenías ese sueño. Pero mira cómo eso te llevó a otro gran sueño y a través de eso estás ayudando a muchas empresas. Así que ya ustedes saben, señores, sigan a través de Instagram a Galaxy Consulting Group y al mismo tiempo Andrés Rojas MBA, @Andrés Rojas 001. De igual modo, vamos a colocar en la parte de abajo las direcciones, ¿verdad? Y las redes para que también puedan seguir su contenido de valor. Andrés, gracias. Gracias, mi hermano, de verdad. Un placer, muchas gracias. Gracias, mi hermano. Vamos a tener que necesitar un consultor rápido antes de que Chema siga expandiéndose. Claro que sí. Así que, Andrés, no te vayas que vamos a hablar contigo. Señores, gracias por este nuevo episodio. No se vayan sin darle like y, como dicen nuestras hijas, compartiros, suscribiros y like. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye, shalom. Dios bendiga.